información que les voy a dar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. El día de hoy me presento contigo. Yo soy la doctora Patricia Hernández Aguilar y el día de hoy vamos a platicar de una información muy importante. Te pido que ya que estés aquí, por favor, este teléfono ponlo en vibrador o disminuye su volumen para que podamos disfrutar de esta información que te voy a dar el día de hoy. Pertenecemos al grupo Shinka, Evolución, Experiencia en Acción. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de lo que es Cronuit, que es un nutriente muy rico para tu organismo y que, bueno, vamos a tener una gran ventaja en él. Me voy a dar el momento de compartirte para que lo podamos conocer y de esa manera empecemos a aprovechar el tiempo que estamos disponiéndonos para esta presentación en lo que van entrando algunas otras personas y bueno, pues yo quiero decirte que esto que vamos a trabajar el día de hoy, aunque la presentación está dada, como quien dice, para activar las enzimas, en todo caso, que nos provocan obesidad, que nos provocan sobrepeso. Aquí la idea, pues, es que nosotros vayamos generando un beneficio en todo nuestro organismo. Bueno, pues esta empresa que te presenta estos nutrientes se llama Sankey Mayor y bueno, pues la idea es que sepas que es una empresa mexicana, 100% mexicana. El día de hoy, pues no podemos evitar hablar de esto que es el síndrome metabólico y como síndrome entendemos aquella cantidad de enfermedades que todas van a conjuntarse y van a generar un cuadro en una persona que puede llegar a tener diferentes patologías. Si hablamos, por ejemplo, de sufrir hipertensión, hablamos de glucosa elevada, un mal control de la glucosa. Hablamos de un estado protrombótico y proinflamatorio que puede tener cualquier persona que esté, pues, hasta cierto punto sufriendo de esta enfermedad. Por supuesto que hablamos de obesidad central y ya cuando nos dirigimos a esta parte de obesidad central, pues ya como que a muchas personas no les agrada, ¿verdad? Pero la verdad es que vamos a empezar a tener esta sintomatología y pues no vamos a sonar muy congruentes cuando estemos hablando de una obesidad central sin tener alteraciones con la grasa de nuestro cuerpo. Y bueno, pues al final estamos hablando también de algo que se llama estado protrombótico y proinflamatorio de todas nuestras venas, arterias y que va a estar formando trombos. Entonces, vamos a hacer un recorrido entre estas fotografías y bueno, vamos a ver aquí a un caballero que está comiendo mucha comida rápida, ¿verdad? Como la que aquí aparece, cargada de grasas, cargada de carbohidratos, cargada de esto que llamamos triglicéridos, carbohidrato con grasa, y bueno, pues nos va a llevar a tener esta obesidad central que presenta aquí el caballero. Esta otra combinación que te muestro aquí del lado derecho de tu pantalla, una mujer en sobrepeso u obesidad con el consumo de alcohol, bueno, pues nos va a llevar también a tener alguna alteración en lo que se refiere definitivamente a su estado de nutrición o de síndrome metabólico. Y al final, pues los vicios o las adicciones que cualquier persona pueda tener, y en este caso te muestro el tabaquismo, pero efectivamente también el alcoholismo, también el no poder contener el deseo de comer alguna sustancia, y bueno, pues todo eso nos lleva a tener alteraciones dentro de nuestro organismo. Bienvenidos a síndrome metabólico. Y pues no es la idea hablar de estadísticas, pero sí quiero que darnos cuenta de un panorama en general de cómo hay una estimación mundial en donde México y Estados Unidos ocupan el primer lugar en esto que es el síndrome metabólico, como Japón y Corea ocupan uno de los últimos lugares y pues nos conformamos con el primer lugar donde México y Estados Unidos generan cerca de 71 millones de personas enfermas, mínimo en riesgo de padecer alguna de estas enfermedades. Y bueno, es imposible hablar de síndrome metabólico sin dirigirnos al proceso celular que vamos a poder encontrar dentro de este síndrome metabólico. Y bueno, pues esta es una figura de una célula eucariótica en donde vamos a poder observar
estas partículas rojitas aquí en el interior que son definitivamente mitocondrias. Sabemos que las mitocondrias pues van a proveer de energía, de respiración, pueden marcar a una célula con un efecto inflamatorio. Y bueno, la célula en general tiene ciertas actividades que lleva a cabo, como es el metabolismo, su funcionamiento principalmente catabolismo, que es destruir un alimento que tú consumes y transformarlo en sus partículas más pequeñas, eso es catabolismo, y estas partículas van a servir al anabolismo, es decir, esta partícula pequeña sufre otro proceso y se transforma en un tejido que requiere tu organismo en ese momento. La síntesis de proteínas y, por supuesto, la división celular, la división de material genético, que serían mitosis y meiosis, también se llevan a cabo por la célula. Y, por supuesto, cómo es que va a producir su propio alimento y la manera en que se va a comunicar con otras células. De tal forma que para llevar a cabo toda esa energía, esta mitocondria, para poder ejercer parte del consumo de oxígeno que requiere y de cómo es que lo va a utilizar, vamos a tener este proceso maravilloso que se llama ciclo de Krebs aerobio. También existe el anaerobio, pero en este caso, en un ciclo de Krebs aerobio, vamos a generar 38 moléculas de ATP, 6 moléculas de como tal agua, y 6 moléculas de dióxido de carbono. Eso es un ciclo de Krebs normal, pero este que te presento aquí principalmente es un ciclo de Krebs que le llamamos anaerobio, que le llamamos de los alcoholes o que le llamamos de la fermentación. Y esto tiene que ver con la cantidad de ácidos, con la cantidad de tóxicos que produce para tu cuerpo. ¿Te ha sucedido que te levantas, despiertas porque el teléfono celular te despierta? Te enderezas y dices 5 minutos más y vas para atrás en la cama? Bueno, pues estas toxicidades dentro de tu cuerpo son lo que van a generar que tú ya estés, a lo mejor vas en el autobús y empiezas a ver cómo la gente se empieza a medio dormir en el camino. Bueno, pues eso es hablar de toda la toxicidad que tenemos en nuestro organismo y cómo esta misma toxicidad con el paso del tiempo empieza a afectar ciertos procesos normales de tu organismo, pero una vez que hay un tóxico, comienzan a alterarse de tal manera que esta alteración nos va a llevar al final a tener un proceso de inflamación, un proceso de inflamación crónica, ¿verdad? Un proceso donde la inflamación crónica provoca la baja de tu inmunidad, un proceso donde la baja de la inmunidad hace que tu propio cuerpo genere más inflamación y se vuelve un círculo vicioso. Esta misma toxicidad provoca que haya un tejido en riesgo, esta misma toxicidad provoca que se empiecen a presentar alergias, enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades recurrentes, y bueno, pues ese es el inicio de todo. Si te das cuenta, todo empieza en la célula. Vamos a tener dentro del ciclo de Krebs el uso de magnesio, manganeso y fósforo, y esto es algo bien importante tener en mente porque la deficiencia de estos minerales también nos va a provocar alguna alteración. Estamos hablando en primera instancia, voy a hablarte de dos procesos bien importantes el día de hoy, pero el primero es hablar de estrés oxidativo. No te puedo hablar de síndrome metabólico y de procesos celulares sin tocar esto que se llama estrés oxidativo. Me estoy refiriendo a un balance entre los oxidantes naturales de lo que tú vas a tener en tu cuerpo y los antioxidantes que son tuyos, propios desde que naciste y que van a producir unos con otros un balance porque los antioxidantes anulan a los oxidantes de tu cuerpo. Cuando los antioxidantes, y estamos hablando de una célula, pues hablamos de los antioxidantes enzimáticos mitocondriales. Estamos hablando de superóxido dismutasa principalmente en sus dos versiones, mitocondrial y del citosol, es decir, del cuerpo de la célula. Estamos hablando de glutatión peroxidasa y estamos hablando de catalasa, entre otras más, pero estas tres son las más importantes a las cuales nos vamos a dirigir el día de hoy. Cuando estos antioxidantes naturales de tu cuerpo se desequilibran porque estás llevando una alimentación rica en grasas, una alimentación más en estos momentos que estamos en fiestas y que vamos a empezar a lo mejor pues a tener un brindis, una convivio aquí, convivio allá, y se rompe la manera en que tú llevas tu alimentación estable. Cuando esto se rompe, vamos entonces a producir una alteración dentro de nuestra alimentación y eso va a generar mayor cantidad de oxidantes en tu propio cuerpo.
Y con el paso del tiempo nos va a llevar entonces a formar estos radicales libres que nosotros llamamos especies reactivas, sea de oxígeno o sea de nitrógeno o sea de cloro o sea de cualquier otra sustancia que puede producirse dentro del organismo y que también obviamente nos beneficia, pero que en exceso también nos va a provocar un daño. Cuando hay este desequilibrio, comienza a producirse alteraciones dentro de la célula y esto nos lleva a algo que se llama envejecimiento celular prematuro. Quiere decir que tu cuerpo envejece paso a paso y a lo mejor tú ni cuenta te has dado. Digo, es normal decir, sí, con el paso de los años, pero tú sabes que tu cuerpo se está regenerando todo el tiempo, que están produciéndose células nuevas y que esas células en un momento dado van a llevar a que tu organismo se renueve por completo en un momento dado. Y esas células jóvenes pueden llegar a morir rápidamente si este estrés oxidativo no es controlado. Obviamente, al hablar de radicales libres, te presento estas especies reactivas de oxígeno, principalmente hablamos de superóxido, hablamos de peróxido de hidrógeno, hablamos de hidroxilo. Déjame decirte que un radical libre es un radical o un átomo inestable. Le falta una patita, como una silla que le falta una patita. Hay entonces un antioxidante como superóxido dismutasa que se acerca, lo anula, no lo aniquila, lo estabiliza, pues, y de esa manera ya no nos provoca ningún daño. Pero, ¿qué pasa cuando el superóxido se junta con el hidroxilo, por ejemplo, y forman algo que se llama peróxido de hidrógeno? Este peróxido de hidrógeno está 100% comprobado que va a causar un daño en las células de la piel y de ahí se genera algo que se llama cáncer de piel. Y también es parte del proceso en que se genera, por supuesto, cáncer de mama, en el que vamos a ver cómo hay ciertas alteraciones dentro de la melatonina y vamos a hablar entonces de cómo es que se empieza a formar vitiligo y bueno, diferentes enfermedades que pueden ser simplemente de la línea de la autoinmunidad o de la línea de la inflamación. Todos los efectos que vamos a tener dentro de nuestro organismo del estrés oxidativo, pues date cuenta en esta imagen, afecta a todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo. No hay ninguno que se salve. Y si hablamos entonces de la acumulación de las grasas, y ese es el otro parámetro que hoy vamos a platicar de él, entonces sabemos de personas que buscan perder peso, la clásica persona que a lo mejor el día se come su uva, ¿verdad? El día 31 de diciembre, y entonces dice, quiero perder peso, aparte de los 10 que me sobraban, los 5 que gané este año, quiero perder 15 kilos, voy a hacer ejercicio. Pero el día primero no, porque ese día es el día del recalentado. Entonces el día 2 se va al gimnasio y en ese momento comienza a hacer mucho ejercicio porque nada le duele. Y entonces, déjame ver si está esa diapositiva, creo que no está aquí. Pero bueno, se rompe un equilibrio. ¿Por qué se dice entonces que la persona tiene un peso que no lo logra perder, a pesar de que hace un montón de ejercicio, a pesar de que come buenos alimentos, es decir, a lo mejor una alimentación muy buena, pero ¿qué es lo que sucede? Que la cantidad de grasa disminuye y de pronto ahí se queda establecida. Bueno, pues que también hablamos de un desequilibrio hormonal o de una inflamación crónica en las mitocondrias principalmente. Y si la mitocondria está diseñada para destruir toda la grasa que le sobra a un síndrome metabólico, una persona con este padecimiento, esta enfermedad, ¿por qué razón entonces no baja de peso? Pues porque ahí está el proceso de inflamación crónico. Ahora, vamos a ver este círculo vicioso de la inflamación. Si hay inflamación, se va a producir precisamente porque la glucosa en el tejido aumenta. ¿Cuándo va a producir o cuándo se va a aumentar la glucosa de tu sangre? Así de sencillo, después de que comes. Invariablemente, después de que todos nosotros comemos algo, nuestra glucosa se va a elevar y eso no lo podemos evitar. Es algo fisiológico, es decir, normal de nuestro cuerpo, hasta que de alguna manera la insulina sale y entonces regula nuevamente el nivel de glucosa en tu sangre. Y esto va a ocurrir a cada rato. Esta glucosa se transforma con otras sustancias que pueden ser grasas o pueden ser proteínas, sufren una transformación bioquímica estable, madura y se puede decir que constante, que se llama glicación. Y esta glicación va a su vez a activar a ciertos factores de inflamación como NF-κB, que nos va a llevar a un proceso de inflamación constante. Y esto es un círculo.
Glicación entendemos entonces como una modificación, es un cambio químico permanente entre las proteínas y los azúcares, y esto hace que se generen estas sustancias llamadas AGEs de manera rápida, aunque no es así, de manera didáctica. Vamos a decir que un AGE viene de glucosa y viene principalmente de proteínas, y que un ALE viene de glucosa y viene de grasa. No es exactamente así, que conste, pero yo lo digo aquí que no es exactamente así, pero de manera didáctica y para que se nos quede más rápido, es la manera en que esto se produce, sin que sea una mentira, porque también grasa con proteína también se pueden unir y nos llevan al mismo nivel. Entonces, cuando tenemos mayor cantidad de estas partículas de los AGEs y de los ALES, empezamos a tener una inflamación crónica, como te decía, porque se activa el factor NF-κB. Hay una defensa antioxidante reducida, hay un sistema inmunológico que se debilita, empieza a haber alteración en la reparación del ADN, es decir, no se repara tan rápidamente como debiera ser, se acumulan toxinas en los tejidos y entonces, al paso de los años, eso genera una enfermedad crónica, de tal manera que si en este momento hay sobrepeso y obesidad, pues aquí vamos a ver el remedio el día de hoy. Ahora, lo que te mencionaba, estos receptores AGE, entre mayor cantidad haya, activan a este receptor llamado NF-κB, que va a generar mayor proceso de inflamación. Obviamente empezamos a hacer acciones, empezamos a perder estas partículas agesoales y la inflamación va a empezar a disminuir. Y esta imagen a mí me encantó cuando la vi, te la voy a explicar a continuación. Tu tejido adiposo, es decir, si tú eres una mujer, si tú que me estás mirando eres mujer, ¿qué crees? Tenemos grasa en lugares estratégicos de nuestro cuerpo y no nos lo vamos a poder librar. Entonces ese es un tejido adiposo normal. Los caballeros, obviamente, si tú eres un varón y me estás mirando, también tienes ciertos lugares donde se presenta cierta cantidad de grasa y esa grasita es normal. Ahora, ¿qué pasa? Va a haber ciertos factores como la disminución de la adiponectina, que es generalmente una sustancia que se encuentra dentro del tejido graso para sustentarlo. Hay ciertos factores como la leptina cuando se eleva, que es una hormona, ¿verdad? Es una proteína que ahora se le considera hormona, y va a haber otros factores como el factor de necrosis tumoral alfa que provoca inflamación en el tejido cuando hay esta particularidad que se llama hipoxia, es decir, disminuye la cantidad de oxígeno de tu cuerpo o de ese tejido graso. ¿Y por qué disminuye? Porque hay una elevación por la alimentación grasa o la alimentación rica en alimentos que nos provocan daño, que disminuyen, más bien que alteran el balance de óxido-reducción. Sucede que se generan mayor cantidad de radicales libres. Estos afectan a los vasos sanguíneos, los cuales se constriñen, hablando de óxido nítrico. ¿Y qué es lo que va a suceder? Este tejido no recibe, hablando de grasa, no recibe alimento, no recibe nutrientes, no recibe oxígeno principalmente, y comienza entonces a inflamarse por la acción de la pérdida sanguínea. Y obviamente la pérdida de oxígeno. La leptina, aunque se produce, empieza a producir mayor inflamación. Esta inflamación llama, ¿verdad?, a tu primera línea de inmunidad, que se llaman macrófagos, y esos provocan más inflamación todavía. Hacemos entonces un proceso de inflamación constante por también el que no se utilicen o el que no se metabolicen las sustancias que vemos ahí. Nuevamente leptina, resistencia a la leptina que aumenta, y todo esto, el factor de necrosis tumoral alfa, que es un inflamatorio, llama, activa interleucinas, y eso hace que más se inflame el tejido graso. Entonces estamos hablando de un proceso que te expliqué en un momento, en un principio, y que hablamos de un proceso de aumento de grasa inflamada, más o menos así. ¿Cómo vamos a combatir todo esto? Bueno, pues a través de estos nutracéuticos que precisamente van a activar a la leptina. Lo conocemos como una solución nanométrica. La nanotecnología tiene mucho tiempo que se aplica en la ingeniería, por ejemplo, pero en medicina realmente tiene poco. Esto es una red
de investigación que consiste en un holding de laboratorios en Francia, en España, en Dubái, en Japón, y toda esa información llega aquí a México ya lista para que tú simplemente la absorbas, veas el beneficio de esto. Y bueno, pues aquí lo importante es que también tiene una tecnología nano, es decir, una partícula muy especial que se llama ADS y que tiene en el interior el elemento base que va a hacer que tu cuerpo mejore. Esta partícula tiene un tamaño de 4 a 7 nanómetros y ¿qué crees? Está envuelta tiene una cobertura grasa, la cual va a ayudar a que cuando tú la consumas, ¿qué crees? No va a haber daño, no se va a destruir por todas las barreras fisiológicas que tiene tu cuerpo, empezando en la boca, empezando en el estómago, ¿verdad? Y eso va a hacer que se absorba de una manera rápida, de una manera eficaz, de una manera completa, con una absorción de un 99.9% que llegue a todo tu cuerpo, más o menos de 10 a 15 minutos, y de esa manera se establezca un beneficio para tu organismo. Esta empresa tiene un proceso vertical. ¿Por qué razón? Porque podemos decir que vigila y cuida desde que la materia prima, es decir, el olivo, el romero, estamos hablando de esto que se llama cronuit, hablamos de olivo, de romero, de té verde, de polifenoles principalmente y por supuesto de cáscara de frijol. Todo ese beneficio va a llegar a tu cuerpo a través de un laboratorio que lo revisa, que lo procesa, va a llegar posteriormente a Sanqui México y posteriormente a tu mesa. El doctor Bellida Díaz, este es un pedacito pequeño de su currículum. Bueno, es un hombre que me impacta el hecho de que ha dedicado toda su vida a producir una sustancia que a ti te va a beneficiar. Premios y más premios a toda esta investigación que los hermanos EDEAS han logrado para todos nosotros. ¿No me lo crees a mí? Hablamos de manuales, hablamos de hechos y opiniones y quiero mostrarte el manual de Auxilia Night Reset. Aquí está el nombre, Auxilia Night Reset, que en todo caso es cronuit. Y bueno, pues aquí tienes toda la información de la que estoy hablando, esta parte de ella aquí en este manual. Y bueno, también aparece en los libros de PLM, PR, Vademecum, que tú y yo sabemos, o como personal médico sabemos que estar en estos libros es ganancia de hablar de ciencia, de hablar de algo que te va a beneficiar, de hablar de algo que tiene un estudio en vivo, de hablar que tiene también ciertos avales como son el signo kosher, en donde sabemos que todo es completamente natural, libre de gluten, libre de algo que pudiera provocar daño a tu cuerpo, libre de drogas. Y vamos a empezar a hablar entonces de Auxilia Night Reset, aquí presente y que se llama cronuit. Cronuit está formado entonces por polifenoles del romero, ácido carnósico, carnosol, ácido rosmarínico, hablamos de fibra, hablamos de flavonoides del olivo, oleuropeína e hidroxitirosol, hablamos de extracto de frijol negro que funcionan como 4,000 unidades de actividad inhibidora de la amilasa. Estamos hablando de los polifenoles del té verde, es decir, catequinas, y todo esto englobado en una sustancia que tú vas a poder consumir sin ningún problema. La principal acción que va a lastimar las membranas celulares de tu cuerpo se llama peroxidación lipídica. El trabajo de cronuit va encaminado a evitar precisamente, a disminuir esta peroxidación lipídica, que dicho sea de paso causa daño a todo tu organismo y a las neuronas principalmente. Auxilia Night Reset tiene un mecanismo inhibidor de la amilasa, alfa-amilasa y de la alfa-glucosidasa. Esto quiere decir que va a disminuir el efecto de la resistencia a la insulina. Inhibe la producción de leptina por parte de los adipocitos y es aquí donde tú y yo vamos a empezar a trabajar esto que se llama resistencia a la leptina y vamos entonces a estimular nuestras hormonas propias que nos van a servir para la pérdida de peso. Digo, ese es el título de nuestra charla el día de hoy. Bueno, pues leptina, Auxilia Night Reset no está diseñado para la pérdida de peso, pero su función es tan integral que una vez que logra el equilibrio en tu vida, ¿qué crees que va a generar en tu organismo? Va a empezar a generar pérdida de peso, es lo más interesante. Así que entendemos que la leptina pues es una proteína que ahora es considerada hormona y que va a estar producida principalmente por los adipocitos y su producción va a depender de los depósitos grasos que tengas en tu cuerpo. La función de la leptina son varias, ¿verdad? Pero la función en especial
es que va a darte saciedad. Va a darte saciedad. Después de algunos bocados se empieza a producir la leptina y de esa manera tú sientes saciedad. Otra de las funciones de la leptina es que aquí en tu cerebro dices no más, hasta aquí. Los mismos adipocitos la están produciendo y eso habla de que cuando existe una gran cantidad de leptina, los receptores de esa leptina se saturan, de tal manera que la persona ya no siente la saciedad, ya no tiene esa cuestión, ya no tiene esa, o sigue más bien con la necesidad, la sensación de tener hambre. Sin embargo, ¿en quiénes esto actúa más? Lamentablemente las mujeres. Tiene la leptina mucha acción con la grasa, y si las mujeres tenemos grasa en nuestro cuerpecito, ¿qué crees? Pues ahí se va a activar entonces la leptina con el receptor, se va a inactivar el receptor y entonces tenemos algo que se llama resistencia a la leptina. En algunas ocasiones escuché a alguien hablar de una dieta que anda dando vueltas por ahí por Facebook que se llama dieta intermitente. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la intermitencia? ¿Le va a ayudar a los varones? Definitivamente sí, porque tú y yo como mujeres vamos a tener ese resguardo en nuestra grasa, vamos a estar resguardando allá la leptina y va a ser un tanto cuanto difícil que un ayuno prolongado te ayude. Sí puede ser que ayude en un principio, pero llega un límite en que ya no va a funcionar. Incluso la dieta keto, no te la recomiendo, por cierto, pero esa dieta, por corto tiempo estoy de acuerdo, no más de 3 semanas. ¿Y qué es lo que va a provocar? Un daño también en tu organismo y bueno, yo te pido que tengas cuidado con eso. Dentro del efecto termogénico, porque también produce termogénesis, es decir, aumenta la cantidad de calor de tu cuerpo mientras tú duermes. Por eso es que Oxilian R-Reset, ¿qué crees? Se consume en la noche. Aquí tenemos un poquito de Oxilian R-Reset, ¿verdad? Y lo estamos consumiendo precisamente unos 15 minutos o 10 antes de la cena para tener específicamente todas las funciones adecuadas de esta sustancia para tu organismo. De tal manera que cuando cumplimos con este ciclo circadiano, nuestro organismo va a empezar a generar una quema, por así decirlo, a través de este efecto termogénico. Este efecto termogénico inhibe también parte de la leptina que está en exceso, de tal manera que de esa forma vamos a apoyarnos también para mantener o quitar o romper esta resistencia a la leptina que podemos estar sufriendo aquellas personas que estamos en sobrepeso y obesidad. Ahora, hay una función antioxidante extra por esta sustancia llamada hidroxitirosol, la cual está presente también en el olivo y que por supuesto también provoca la restauración del daño celular. Los polifenoles del té verde que se le agregan a Cronuit, pues también van a estar fundamentados en aumentar la termogénesis y ayudar en la oxidación de las grasas. Es, por supuesto, un potente antioxidante y va a controlar las concentraciones de colesterol en tu suero. Como tal, los polifenoles van a ayudar a una reducción de peso reversible y esto obviamente tiene que ver con cambios de hábito de tu alimentación. El polifenol denominado galato de pigalocatequina es un inhibidor de la efectividad de la acetilcoenzima carboxilasa, paso limitante en la ruta de la biosíntesis de ácidos grasos. Esto quiere decir que hay una sustancia, un polifenol que nosotros vamos a adquirir y este va a inhibir la formación de más grasas en tu cuerpo. Parte de las funciones de Cronuit Fire, pues es mejorar la función cerebral. ¿Te acuerdas que te hablé de algo que se llama peroxidación lipídica? Se lleva a cabo en tu cuerpo, principalmente en tus neuronas. Y esto hace que esa neurona que transmite y esa neurona que recibe, que nunca se tocan, puedan tener un proceso de alteración cuando están teniendo mayor cantidad de peroxidación, como si fuera una puerta que se oxida. De tal manera que Cronuit lo que hace es que esta neurona que transmite pueda producir mayor cantidad de neurotransmisores y esta neurona que recibe pueda tener sus receptores listos para recibir esa información.
De tal manera que el té verde de Sankey, pues es otra historia. ¿Y por qué crees? Porque es cuidado. ¿Ves que te mencioné que lo van a vigilar desde su plantío, desde la temperatura en la que está, desde la elevación en donde está también, porque pues no lo plantan en cualquier lado, obviamente en un lugar especial, y esto va en relación a los rayos solares. ¿Por qué harían todo esto? ¿Por qué trabajarían en la regulación de la arquitectura de la planta? Por esta razón, hay algo que se llama auxinas y son unas hormonas vegetales que van a estar presentes si tienen todo este cuidado con el té verde. Estas citoquinas que se forman van a ayudar a la división celular de las plantas y esto va a generar que se potencien todos estas sustancias, estos polifenoles que en un momento dado tú y yo nos vamos a tomar y se puede decir que se activan más durante la luna llena. Y bueno, pues esto es lo que va a servir para que a nuestro cuerpo, aquello que es agregado a Cronuit, nos ayude a nosotros a reducir trastornos depresivos, a reducir el riesgo de enfermedades coronarias, a mejorar la memoria y, por supuesto, a prevenir el desarrollo de varios tipos de cáncer. ¿Te acuerdas que te hablé de aquel que puede llegar a provocar cáncer de mama, de cómo el olivo a través de la leuropeína va a inhibir, en todo caso, el crecimiento de virus, lo cual nos lleva entonces a trabajar un poco con esos antioxidantes del virus del papiloma humano? Hablamos ya de cérvix femenino. Bueno, pues todo eso vamos a ver cómo va a tener una mejoría. Hablamos de que reduce el riesgo de enfermedades coronarias debido a que empieza a sacar la grasa que principalmente se encuentra en las arterias de los órganos centrales de nuestro cuerpo y paso a paso comienza también a apoyarnos en otras actividades. Hay algo que se llama 11-epigalocatequín 3-galato, EGCG, para que lo digamos más rapidito. Y ¿qué crees? Tiene mucho que ver con la señalización de ese factor NF-κB que te mencioné en un principio, que junto con los AGEs y los ALES va a empezar a generar inflamación en tu cuerpo. Cuando nosotros tenemos esa grasa en exceso en nuestro organismo y se activa la NF-κB, vamos a ver cómo este mismo EGCG va a ayudar a que disminuya. Y de esa manera, junto con otras sustancias, vamos a empezar a disminuir inflamación. Si disminuimos inflamación, los receptores están activos para que tú puedas perder peso. Entonces, los polifenoles del té verde también ayudan a mejorar la memoria y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con sistema nervioso central. Cómo es que previene el desarrollo de varios tipos de cáncer, y del lado derecho vas a ver algunos artículos que encontramos para poder hablar de cómo los polifenoles nos van a servir. Reducimos el riesgo de enfermedades del hígado y si combinamos a Cronuit con Velash, que son la pareja perfecta, vamos a ver cómo la espirulina del Velash, del nuevo Velash, va a ayudar a que ese hígado se desintoxique muchísimo más rápido porque va a coadyuvar con Cronuit y vamos a disminuir la cantidad de grasa en un hígado graso, por ejemplo, o en una hepatopatía provocada por alcohol o alguna otra sustancia. Cuando hablamos de sobrepeso y problemas metabólicos, pues vamos a ver a personas como que es Lalo Manzano, cómo estaba antes, cómo está ahora. Vamos a hablar de otras personalidades como nuestro líder doble diamante, cómo se encontraba en cierto estado, cómo ha disminuido el peso. Y bueno, pues eso es lo que te puedo mostrar el día de hoy con Cronuit Fire, Cronuit y Velash, la pareja perfecta. Muchísimas gracias, excelente noche. Y si tienes alguna duda, por supuesto que estoy aquí para apoyarte y poder solventar alguna pregunta que tengas. Muchísimas gracias.